Así como MTV en algún momento comenzó a decirle a las bandas, bueno, si quieren estar en este canal donde están las bandas más populares y los músicos más populares del mundo, tienen que hacer su videoclip. Y justamente comienzan a crecer como canal y como marca a partir del producto de otras personas, que son esos videoclips. Y lo mismo está sucediendo hoy en día con TikTok. Y así comienza un nuevo episodio de Postdata. Yo soy Manuel González Cárdenas, por ahí me conocen como Data. Ya viene siendo un episodio mucho más como cómodo, ¿no? Es la palabra, me siento mucho más cómodo ya con el proyecto andando y entendiendo que la gente lo ha disfrutado, el primero y el segundo episodio. El primero fue como un prólogo, en donde abordé todo el tema de lo que significa comenzar de nuevo. El segundo episodio, si no lo han visto, hablo sobre, bueno, todo el tema de la ética digital y la responsabilidad que hay detrás de quienes generan contenidos, pero no solo de eso, sino de quienes lo consumen también, que es responsable y que no. Y este tercer episodio lo estoy grabando aquí desde 2 puntos, por ahí @2puntos.ep, espacio público. Gracias a los amigos de 2 puntos que siempre me han brindado la oportunidad de poner música aquí en este hermoso DJ booth desde Caracas. En una tarde bastante calurosa, días bastante llenos de humedad, pero que me hace muy feliz estar aquí dentro de este lugar junto a The Fabulous Fabio Fonmayor, que está detrás de las cámaras en la dirección. Y como siempre, bueno, agradeciendo a toda la gente que va conectando con este podcast, con Postdata, que no es más que un espacio freestyle lleno de creatividad para ahondar sobre temas o cuestionamientos que están en mi entorno imaginario y que quiero compartirlo con ustedes a ver quiénes conectan y quiénes enriquecen lo que pienso acerca de él. Y para este tercer episodio, bueno, quería hablar de varias cosas, ¿no? Una de ellas es el fenómeno TikTok. Postdata va a tener su TikTok pronto. Me dicen Data, todavía no tengo TikTok. Entiendo lo poderosa que es la plataforma hoy en día como herramienta de información y también de desinformación, pero me llamó la atención el fenómeno TikTok en este momento y el paralelismo que tiene con el nacimiento de MTV. MTV, cuando nació, no existían los videos musicales y fue un canal de televisión que surgió a partir de la idea de llevar entretenimiento a los adolescentes. Cuando MTV irrumpe en la pantalla de la televisión en su momento con el nacimiento, no había televisión para adolescentes. O era televisión para niños y eran animados y comiquitas, dibujos animados, o eran películas ya para adultos con un criterio mucho más amplio. Pero entre la infancia y la adultez dentro de la televisión, cuando nace MTV, no existía la televisión para adolescentes. Y fueron ellos los que tomaron la rienda de comenzar a producir contenido para adolescentes en la televisión a través de los videoclips musicales, porque se dieron cuenta que cómo podían conectar con los adolescentes desde la televisión en aquel momento, finales de los 80, principios de los 90, y se dieron cuenta que la música era el mejor catalizador para llegar a los jóvenes. Y en ese momento comenzaron a decirle a las bandas y a los músicos que ya tenían popularidad en las radios que generaran los videoclips para mostrarlos en la pantalla de televisión. Lo comienzan a hacer a través de las cableras y viene un éxito tan grande con el canal que comienzan a hacer dinero los de MTV con un producto que no les pertenece, que son las canciones y los videoclips. Antes de MTV, los videoclips musicales prácticamente no existían. Los registros eran de conciertos, algunas propuestas como, a ver, me viene a la cabeza Yellow Submarine, Rock and Roll Circus de los Rolling Stones, por ir a como la más lejana. Pero fue MTV el que dio a conocer de alguna forma el video musical a nivel mundial. Y el paralelismo entre TikTok y MTV justamente lo veo allí. Lo veo porque
Así como en TV en algún momento comenzó a decirle a las bandas, bueno, si quieren estar en este canal donde están las bandas más populares y los músicos más populares del mundo, tienen que hacer su videoclip. Y justamente comienzan a crecer como canal y como marca a partir del producto de otras personas, que son esos videoclips. Y lo mismo está sucediendo hoy en día con TikTok. TikTok decide transformar las publicaciones de video en otro concepto y viene toda la realización de una plataforma que hoy es tanto polémica como enriquecedora, es todo y nada a la vez. Y al igual que en TV, en su nacimiento, hoy TikTok tiene muchas similitudes. Los paralelismos son muy como palpables. En TV hacía su trabajo con el trabajo de los demás. TikTok hace su trabajo con el trabajo de los demás. Ambos, uno en algún momento lo hizo, otro lo está haciendo hoy en día, pero ambos monetizan a través del contenido que generan los demás. En TV hacía dinero con los videoclips musicales de las bandas, no invertía ni un centavo en esos videoclips, pero sí ganaba mucho por transmitirlos. TikTok no invierte ni un centavo en la persona que está generando el contenido y que lo está publicando, pero sí está ganando mucho por todas esas personas. Y al mismo tiempo tiene el paralelismo que dio a conocer de cierta forma a MTV y que hoy en día está dando a conocer muchísimo a TikTok. Por una parte, en aquel momento, en la explosión de los videoclips musicales, si eras una banda o si eras un músico y no estabas en MTV, no existías. Y hoy en día, si eres una persona en el mundo y no estás en TikTok, en verdad, existes o no digitalmente. Y quería comenzar este episodio justamente dejando esa reflexión al aire sobre cómo hoy una plataforma en verdad tiene el poder de ser el mayor como la mayor chapa, badge allí para saber que existes dentro de un mundo digital. Y en verdad, Postdata pronto va a tener su cuenta en TikTok. Yo no tengo cuenta en TikTok, pero entiendo absolutamente de lo que estamos hablando y del poder que tiene esta plataforma. Y también entiendo cómo las cosas pasaron de un asunto muy comercial como en TV, la música, los videoclips, a algo muy accesible para todo individuo, no solo músico, sino cualquier tipo de individuo en el mundo. Acceder a una plataforma que te difunde tanto ya es crear un perfil digital dentro de un mundo digital que puede ser distinto al perfil que tienes en el mundo real. Y eso, bueno, lo quise traer de cierta forma a este tercer episodio porque mucho de lo que quiero compartir hoy tiene que ver con eso, con quiénes somos en el mundo digital y quiénes somos en el mundo real y cómo una cosa repercute en la otra. Y sobre todo desde el punto de vista de cómo consumimos el contenido y quién lo crea. Y en este caso me llama muchísimo la atención es de cómo nos comportamos ante las herramientas que tenemos como las plataformas de redes sociales e incluso las plataformas de hiperconectividad entre nosotros, le hace email, Zoom, conferencias en Google Hangouts o hasta mensajes SMS o WhatsApp, incluso llamadas telefónicas, ¿no? Y todo eso me llevaba al punto de hablar sobre la cultura de la urgencia. La cultura de la urgencia es algo que me llamó mucho la atención y viene a partir de uno de los que han visto este podcast. Le mando un saludo ahí a Jesús Arturo, que me dijo, oye, estaría bueno que hablara sobre la cultura de la urgencia en Postdata. Y me mandó un artículo de la National Geographic que hablaba sobre cómo lidiar con el burnout, que es este estado emocional en el que en realidad lo que estamos es agotados de una manera extrema, o lo que diríamos coloquialmente un requemado, o que te fundiste y ya no puedes pensar más y necesitas un break, y cómo una cosa está ligada con la otra. En este artículo me di cuenta que la cultura de la urgencia no solo viene desde el internet, sino desde el ambiente laboral. Yo he pertenecido a
mundos laborales que van desde lo más corporativo hasta lo más freestyle, y en ambos mundos laborales esto de la cultura de la urgencia está muy, muy incrustado. Es casi que parte de la cultura laboral y corporativa. Y desde el Internet, ya desde un punto de vista de cómo nos comportamos en nuestro mundo hiperconectado, también la cultura de la urgencia tiene ese punto de que estamos dentro de ella sumergidos, pero no nos damos cuenta, y es como este episodio del podcast. Para mí, leer ese artículo y hablar con Jesús Arturo fue como despertar un poco, como que, esto es un tema que todos vivimos, pero que no todos sabemos que lo estamos viviendo. La hiperconexión y la hipervigilancia es todo aquello que tiene que ver con esa sensación de no perderse nada, lo que desde hace bastante rato se viene denominando como el FOMO, como el miedo a quedarse fuera o el miedo a perderse algo. Ese miedo a perderse algo se genera a partir de la hiperconexión, de nunca estar desconectado de todo lo que está sucediendo. Esa hiperconectividad ya genera unos niveles de ansiedad y estrés bastante altos que quizás forman parte de nuestro día a día y que en algún momento nos hemos sentido como en el límite y nos damos cuenta, pero volvemos a caer en eso, ¿no? Como que volvemos a reiniciar el hábito de consumo de cómo nos comportamos en las redes. Y dentro de los apuntes que traigo de este artículo, que lo voy a dejar en la biografía, el artículo, para que lo vean, y en mi página web medicendata.com, que también por ahí les voy a dejar el artículo de la National Geographic, de Noma Shaines, se llama el periodista que lo hace. Él habla sobre esa sensación de recibir un mensaje de texto y de tener todo lo que se está haciendo solo por responderlo, o esa sensación de sentir que el teléfono te vibró en el bolsillo y cuando lo sacas fue una sensación como un déjà vu de algo que no sucedió. Ya esos niveles de sensaciones dentro del sistema nervioso ya son una alerta de que formamos parte de esa cultura y que le rendimos culto a la emergencia, a la urgencia. Y justamente el artículo hablaba de eso, de cómo la hipervigilancia y la hiperconexión nos llevan a esos estados. Pero también hablaba de cómo, de cierta forma, no evadirlos, porque la idea no es evadirlos, sino corregirlos, solucionarlos de cierta forma. Para quienes llegaron aquí, que no sé ya cuántos minutos llevamos, hay una recomendación para el final, como ya lo hemos hecho en los 2 episodios. La recomendación musical de este episodio va a ser de Brian Eno y va a estar bien buena. Pero eso es porque lo iba a decir al principio, pero bueno, si llegaron hasta aquí, ya saben que hay una recomendación, como siempre, al final del episodio. Lo que definía o lo que determinaba si formábamos parte del culto a la urgencia y estábamos ahí siempre que llegaba un mensaje, si eres de esas personas que te llega un mensaje y dejas de hacer todo para responderlo, si eres de esas personas incluso que envías un mensaje y al no obtener respuesta cuando lo quieres, te genera un estrés y una ansiedad que vuelves a enviar otro mensaje o te molesta, si eres de esa persona que envías un mensaje y al no tener la respuesta inmediata te molesta o te genera un movimiento emocional de desagrado, eres una de las personas que le rinde culto a la urgencia. Y eres una de las personas que le rinde culto a la urgencia de una manera inconsciente porque estás sumergido en esa hiperconectividad. ¿Cómo derribar ese culto a la urgencia? Determinando qué es urgente y qué es importante. Esa es la clave principal. Cuando de repente estamos hiperconectados y dejamos todo a un lado, es porque no tuvimos ese momento de presencia absoluta y plena del instante en el que pensamos y ejecutamos un criterio sobre si esto es urgente o esto es importante o esto es necesario, sino que vamos de una a reaccionar ante la respuesta y responder el correo, responder el mensaje. Al principio, hace minutos atrás, hablaba sobre la cultura de la urgencia en lo personal, que es específicamente esto, pero también en lo laboral. Hay ambientes de trabajo en donde, voy a poner un ejemplo aquí, un poco desnudando mi realidad y mi experiencia. En algún momento trabajé en Radio Caracas Televisión, el extinto canal cerrado por la dictadura venezolana, y en ese canal el gerente general, presidente, el más importante del canal, era el doctor Eladio Lares.
Y desde ese momento que estoy hablando, de hace 20 años, ya la cultura de la urgencia estaba incrustada dentro del sistema laboral de ese medio específicamente y de muchos otros en los que trabajé durante los últimos 15 años. Hoy me dedico a la radio desde un punto de vista mucho más editorial, pero antes me dediqué muchísimo a la producción. Y en aquel momento en Radio Caracas me sorprendía que el trabajo que hacía de alguna manera lo veía la figura más importante del canal. Entonces era, el doctor Eladio vio el programa y no le gustó el último bloque. Y después a la siguiente semana, el doctor Eladio no le gustó el logo que vio en las promociones durante el Cuñero. Y a la siguiente semana, tú sabes que al doctor Eladio no le gustó la música que sonó en el primer episodio que pasó. Y ahí fue cuando todos nos dábamos cuenta como, no puede ser que el doctor Eladio vea todo. O sea, no puede ser que el doctor Eladio tenga tiempo para ver todo. Y era una excusa de los superiores a nivel laboral para decir que era urgente, que quien lo estaba pidiendo era la figura más importante del canal. Esto se trasladó a otros trabajos en donde, si bien se tomaba el contrato como de figura de confianza absoluta, y esa confianza absoluta ya traía consigo una responsabilidad mucho más grande. Se hablaba de que tenías que atender el teléfono en cualquier momento porque eras un personal de confianza absoluta. Y atender el teléfono en cualquier momento es estar en urgencia 24/7. Y ejemplos como ese, de seguro, quienes están viendo esto, de seguro tú que lo estás viendo, en algún momento has tenido un ejemplo de un jefe que te pide resultados de manera urgente cuando no lo son. Y eso trae como consecuencia lo que desde un tiempo para acá se ha venido llamando el burnout, que es el agotamiento extremo, si lo podemos llamar de alguna manera. Y el burnout no es la culpa del burnout o del agotamiento extremo, en realidad no es ni del empleador, ni de los objetivos, sino del propio individuo que lo sufre. Cuando vemos hoy en día en las redes muchísimas personas hablando del burnout, lo leemos como que los culpables del burnout son todas las tareas que tenemos alrededor. Y en verdad los culpables del burnout somos quienes lo sufrimos. Las maneras de prevenirlo, de cierta forma, es determinando las prioridades, ¿no? Las prioridades que hay detrás de cada objetivo, determinando también la importancia que hay detrás de cada acción. Y todo esto del requeme y el recansancio detrás de la persecución de metas y objetivos profesionales, personales también, porque el burnout también puede ser social, esa batería social que de repente se descarga totalmente y hay que volver a casa a descansar un poco del mundo y enfocarse más en uno para estar fresco. Eso también es un burnout social. Pero ¿por qué se provoca? Se provoca de cierta forma por no establecer prioridades y generar ansiedades anticipatorias, ¿no? Comenzar a vivir tanto en el pasado como en el futuro y no tanto en el presente. La mejor manera, según este artículo, que además está fundamentado con un montón de resultados de estudios científicos de la APA, que me dio mucha risa leer APA, porque lo primero que me venía a la cabeza cuando leí APA fue Apache, que así se identifica el rapero en sus canciones, APA, pero no es APA Apache el que hace los estudios, sino es la Asociación de Psicólogos Americanos, que arrojó como resultados en un estudio, en un grupo de personas, que el 40% de las personas que viven un burnout es porque no están atendiendo absolutamente el presente, ¿no? No tienen como una plenitud en la presencia de lo que está sucediendo en el instante, sino está viviendo más en el futuro o en el pasado, y eso les genera una ansiedad. Y ese 40% de las personas trabajaban de manera multitarea, multitasking. Y otros estudios llevaron a los psicólogos a entender si el cerebro del ser humano podía trabajar bajo ese esquema multitasking. ¡Hola! Aquí tenemos compañía en 2 puntos. Pet friendly, siempre forever 2 puntos. Ese comportamiento multitasking a través de toda la hiperconectividad y el tema de la cultura de la urgencia, en verdad ha sido
como derribado con estudios psicológicos que demuestran que el cerebro no funciona o no está diseñado para trabajar de manera multitasking. Que cuando el cerebro comienza a trabajar de manera multitasking, disminuye su enfoque en las tareas y termina disminuyendo el resultado de esas tareas. Entonces es como derribando mitos un poco y cuestionándonos si es bueno ser multitasking, si se trata de un mundo en donde la productividad es como el objetivo a buscar, o si en verdad debemos dar una pausa para entender que somos mejores personas tanto en lo personal como en lo profesional a través del enfoque en una sola tarea a la vez. Y no lo estoy diciendo yo aquí a manera de reflexión, lo estoy diciendo de verdad comunicando los resultados de esos estudios psicológicos científicos que ha hecho la Asociación de Psicólogos Americana, demostrando que el 40% de nuestro cerebro funciona solamente al tope si estamos entregados a una sola tarea. Si trabajamos en multitasking, ese 40% se va diluyendo en esas microtareas y termina siendo todo de cierta forma un poco mediocre, ¿no? El resultado de cada una de esas tareas. También me llamaba la atención el tema de por qué esta llamada cultura de la urgencia se replica como una pandemia que no nos damos cuenta, además. O sea, como que hasta que no lo tenemos enfrente y lo leemos o lo escuchamos en este caso y lo vemos, no le prestamos atención. Pero nada más el hecho de estar manejando tu carro y pararte en un semáforo en rojo que puede durar de 15 a 20 segundos y en esos 15 o 20 segundos agarrar el teléfono para revisar un mensaje, es ya algo que atender, ¿no? Y es parte de eso, de prestarle atención a la presencia absoluta del momento, ¿no? Y lo que alimenta esa pandemia es bien loco, porque la ansiedad que genera la urgencia es la misma que genera la urgencia de ella. O sea, la ansiedad a su vez alimenta la urgencia, creando un ciclo en el que uno refuerza al otro. Es como una bola de nieve en la que la ansiedad de responder el mensaje y hacerlo al instante alimenta la urgencia del otro de querer la respuesta inmediata. Entonces es una ansiedad que va como multiplicándose como gremlins bajo un palo de agua. Esta referencia fue bastante ochentosa. Otra cosa de la que quería hablar era de datos. A mí me gustan mucho los datos. Y aquí le pegué a esto. A mí me gustan mucho los datos y el estudio de la Asociación de Psicólogos Americanos tiene que el 25% de los adultos hoy en día sufren de ansiedad y estrés por la hiperconectividad y la hipervigilancia. Y eso representa un 19% más que en el 2019. Post pandemia esto se elevó. Y esto no es un secreto que en post pandemia cambiamos como planeta. Y es bien loco que no nos hemos dado cuenta del todo o no nos han dicho del todo o no hemos asimilado del todo todos los aspectos de la vida en lo que hemos cambiado y cómo podemos corregirlo para ser mejores tanto como individuos como colectivos, ¿no? De ese 25% de adultos que sufren de ansiedad y estrés por la hiperconectividad y la hipervigilancia, el 50% son de la generación Z y más del 25% es de la generación millennial. Generaciones que están hiperconectadas, hipervigiladas y que entienden muy bien de qué trata el mundo digital y cómo hacerlo parte del real y despegarlo del real, ¿no? También por ahí estuve leyendo sobre el tema de la sobreestimulación que desensibiliza el sistema nervioso y todo ese engranaje de recompensa que es la dopamina, ¿no? Y cómo esta sobreestimulación a partir de el FOMO, la respuesta inmediata, la hiperproductividad, el estar hiperconectado entre nosotros y esperar que responda automáticamente apenas le escriba, ajá, pero si está en línea, ¿por qué no me responde? Toda esa sobreestimulación que va más allá del tema de consumo de contenido de Internet, que también tiene mucho que ver, pero aquí yo estoy hablando de relaciones sociales a través de la hiperconectividad y de relaciones laborales a través de todas las herramientas que tenemos
para trabajar con la hiperconectividad. Toda esa sobreestimulación deteriora el sistema de recompensa. Entonces, mientras más logres metas siendo multitasking y más logres metas urgentes y respondiendo lo más rápido posible todo, tú crees que estás siendo más productivo, pero en verdad estás siendo con el pasar del tiempo menos productivo porque esa recompensa que te da tu sistema nervioso cada vez la da menos y tienes que hacer más cosas para alcanzarla. Y es como de cierta forma un efecto pseudo estupefaciente, así lo defino yo, porque pareciera ser una droga, cuando antes de toda esta cultura de la urgencia existiera, como hoy se define, se hablaban de los workaholics. Es como el pre de lo que hoy es la cultura de la urgencia. Y el workaholic era esa persona que obtenía satisfacción a través del logro de metas y dejando a un lado su vida personal, de cierta forma. Y esa sobreestimulación es algo que no tenemos tan claro hoy en el mundo hiperconectado en el que vivimos y que traje para este cuarto episodio de cierta forma para como los otros dos episodios, traerlos a reflexión, ¿no? Como qué tan importante es recibir un mensaje de respuesta, si la situación es realmente de urgencia, si tiene que ver con un tema de si la amistad es grande o no cuando tenemos un mes sin hablar, si la amistad es grande o no cuando de repente no sé mucho de la persona pero hablamos todos los días, si la amistad es grande o no cuando sé mucho de la persona pero nunca hablamos, y todo eso va ligado al tema de la hiperconexión, la hipervigilancia, la cultura de la urgencia, el burnout, los pensamientos superficiales versus los pensamientos reflexivos, que ahí viene el deterioro de todo este enjambre de situaciones. Cuando nos dejamos llevar sin la conciencia de que en realidad estamos sumergiéndonos en un estado mental que no es el natural de nosotros, los pensamientos son superficiales, no son pensamientos profundos y reflexivos, porque estamos atendiendo tanto a lo que sucede a nuestro alrededor y atendiendo tanto a los sobreestímulos que todas esas respuestas terminan siendo superficiales y nunca vamos hacia adentro a ver cuáles son las respuestas que tenemos desde el punto de vista de la reflexión. Y de eso se trata un poco este episodio, que quizás fue muy como atropellado de tanta información, pero la conclusión es esa, ¿no? Como bajarle 2 al ritmo de respuesta que estamos llevando hoy en día con el tema de la hiperconectividad y con el tema de la hipervigilancia, ¿no? Bajarle 2 al ritmo, frenar un poco, cambiar la velocidad, ir un poco más lento y vivir más el instante, vivir más el día a día y restarle a la ansiedad anticipatoria o a lo que sucedió y cómo lo puedo resolver al futuro. Entiendo que la vida es eso que pasa mientras estamos planificando, pero la idea es planificar cada vez más consciente en lo que estamos viviendo hoy en día. Y la conexión que tiene este tema de la cultura de la urgencia y el burnout o el agotamiento extremo, en realidad viene de parte de la recomendación del día musical de Brian Eno, que es una persona que aún todavía hoy, ya con alrededor aproximadamente de 50 años de carrera en la música, sigue pensando en su presente. Brian Eno no se ata a lo que ha hecho en el pasado, ni tampoco se ata en lo que quisiera hacer en el futuro, sino vive el presente absoluto y ha cambiado de una forma increíble el mundo de la música. Y recientemente sacó un disco para un documental que lleva por título su apellido, Eno. Es un disco de 17 canciones que lo pueden encontrar también en los comentarios, en la descripción de este video, o si estás escuchando esto en Spotify, en la descripción de la publicación de Spotify van a encontrar ahí el enlace al disco. Es un disco que está siendo conformado por sus éxitos y 3 canciones inéditas. Sus éxitos van desde rock and roll super punketo hasta canciones ambient, género al cual se le atribuye la creación. Y un disco importantísimo para mí que quería traer hoy al programa, porque es un disco que, así como hablaba en el primer episodio de Andre 3000 sobre comenzar de nuevo y cambiar su
su género musical, y en el segundo hablé sobre Lil Yachty, que no tenía mucho que ver con el episodio, pero era una recomendación ahí que me gustaba para el segundo, porque era muy genuina. Para este tercero, esta recomendación de el soundtrack de Eno, el documental de Brian Eno, es un soundtrack que yo creo que nos trae a todos al presente, es un soundtrack que calma, pero que al mismo tiempo se disfruta en esos momentos rock and rolleros. Brian Eno, bueno, para quienes lo conocen ya saben que viene de Roxy Music, para quienes no lo conocen viene de una banda que se llama Roxy Music, junto a su tocayo Brian Ferry, se hizo hiper famoso, luego se metió de lleno en su trabajo como solista, pasando del pop y del rock a una onda más electrónica, generando un nuevo estilo musical llamado Ambient con su disco Música para Aeropuertos Volumen 1, y a partir de ese momento, bueno, ya se transformó en un artista mucho más amplio, abarcando el cine, también la producción musical, las propuestas artísticas de instalaciones y montajes. Y recientemente se publicó un documental que está hecho de la mano del director Greg Hurwitz y el propio Brian Eno, que lo hicieron con un software generado por inteligencia artificial, que lo que realiza es un proceso matemático que da como resultado que cada vez que le des play desde el principio al documental va a ser una experiencia distinta, porque va a ser un documental distinto. ¿Por qué va a ser un documental distinto cada vez que le des play? Porque va a estar diseñado por una inteligencia artificial para que los bloques de la vida de Brian Eno estén contados desde puntos desde una cronología distinta, y la música esté puesta en el documental de una manera distinta cada vez que le des play. Entonces no va a ser el mismo documental la primera vez que lo ves al documental que ves por segunda vez, porque va a haber una combinación de canciones y de momentos de su vida totalmente distinta a la primera, y así con todas las que repitas. Y esto lo hace Brian Eno en un momento en el que la inteligencia artificial es vista como una amenaza. Él la juega a su favor y la muestra como una herramienta para disfrutar de un documental varias veces contado de una manera distinta. El disco está por ahí por las redes, es un disco que tiene tanto sus clásicos como lo nuevo, porque tiene colaboraciones que publicó recientemente con Fred Again, con Clusters. Al mismo tiempo tiene clásicos como el tema que grabó con John Cale de Velvet Underground. El tema se llama Spinning Away, que es bellísimo, bellísimo, hermosísimo, y es un disco que recomiendo muchísimo, sobre todo después de haber escuchado este episodio que habla tanto de la presencia absoluta en el presente, ¿no? La plenitud en su máxima expresión sobre el instante que estamos viviendo, que no es más que la traducción de ese concepto que quizás para uno puede tener peso y para otros no, pero que es un concepto del cual se está hablando cada vez más, que es el del mindfulness. Y es un buen disco por momentos para el mindfulness y por otros momentos para entender de dónde viene una persona a la cual se le atribuyó la creación del género ambient. Por ahí quedan registrados los otros 2 episodios de Postdata. El primero ya les dije que es un prólogo y trata de la idea de comenzar de nuevo y cuestionarnos qué tan difícil o natural es comenzar de nuevo. El segundo episodio ya habla de la ética digital y esos falsos mesías que están por todas las redes y tienen un crecimiento abismal, cuestionando si el contenido que hay en internet es bueno por las cantidades de personas que le llega o por el beneficio que trae a quien lo consume. Y este tercer episodio, bueno, fue sobre la cultura de la urgencia. No esperen que les respondan los mensajes tan rápido, no esperen que el próximo episodio salga tan rápido, no vayan tan rápido, disfruten minuto a minuto el instante y sigan planificando su vida sin pensar que el mañana va a llegar tan rápido. Por ahí nos quedamos conectados. Gracias a la gente de 2 Puntos por prestar este espacio tan de pinga para la música y la cultura nocturna en Caracas. Fabio detrás de las cámaras, una vez más por allí como director, gracias, y toda la gente que va escribiendo por allí comentarios, también súper cool. Esto no es un espacio, no es un espacio para hacerme popular y tener muchos likes y que tenga 1 millón de amigos en YouTube.
No es un espacio para eso. Si se transforma en eso, muy feliz estaré como lo sigo estando hoy en día, porque los números son solo esos, números. Así que nos vemos en el próximo Postdata, por aquí, por tu canal favorito.